Desde los estudios centrales del Canal TRO, presentamos Oriente Noticias. Bienvenidos a Oriente Noticias, su mejor opción en información. Iniciamos conociendo cuáles son esas gestiones y los grandes retos de los mandatarios de nuestra región. Hoy 24 de diciembre el turno es para el ingeniero Juan Carlos Cárdenas, alcalde electo de la ciudad de Bucaramanga, y a quien saludamos a esta hora de la tarde. Ingeniero, gracias por aceptar la invitación, bienvenido. María Angélica, muchas gracias por esta invitación y en esta fecha tan especial de Navidad, pues estar compartiendo con todos los bumangueses y bumanguesas, de verdad es un espacio muy especial. Muchas gracias. Un regalo muy esperanzador para todos los bumangueses sería solucionar tantas complicaciones que tenemos hoy por hoy en la ciudad, y esa es una gestión que usted asume en un reto muy importante con una votación asombradora, por decirlo así, una sorpresa muy grande, más de 141.000 votos. Hablemos un poco de ese proceso de campaña que tuvo usted y ese reto que asumió hace unos meses. Pues la verdad, este proceso que inició hace cerca de un año, sí, fue un ejercicio donde lo primero que sí quisiera contarle a los bumangueses es que me motivó fundamentalmente un ejercicio de seguir luchando con un gran propósito contra la corrupción. Un legado iniciado por Rodolfo Hernández de manera muy valiente, donde también había que seguir una lucha por la defensa del páramo de Santurbán como los dos grandes pilares de una apuesta de ciudad. Y ahí empiezo de alguna manera al comienzo con una tranquilidad donde realmente lo que quería era provocar un mensaje donde los privados, en mi caso que nunca había estado en el ejercicio de la política, debíamos participar, deberíamos ser capaces de construir ciudad. Y ahí empieza una historia muy especial en mi vida. Y muchos amigos de alguna manera y parte de mi familia decía, bueno, pero Juan Carlos se enloqueció, ¿cómo así? Este cambio de vida de ser una persona que estaba en el sector privado, haciendo empresa, compartiendo con su familia de una manera muy tranquila, y pensé que era el momento donde uno tenía que tomar una posición valiente para continuar un proceso político muy valioso para la ciudad. Y es ahí donde arranca un movimiento significativo, Ciudadanos Libres, que fue el gran movimiento que iniciamos, donde recogimos más de 120.000 firmas en la ciudad de Bucaramanga, sábados, domingos, festivos, horas de la mañana, tarde, noche, pero que me permitió conectarme con gran parte de la población de la ciudad, con el norte, con el occidente, con la zona oriental de la ciudad, el sur, mis barrios, Provenza, La Victoria, La Concordia, y eso me dio la posibilidad realmente de conectarme y sentir las necesidades reales de nuestra ciudad. Bueno, hablemos un poco acerca de su sede. Su sede no era llena de gente, principalmente como las otras sedes de otros políticos que estaban en esta contienda tan interesante, y eso lo lleva a pensar a uno que esto es un fenómeno de votación. Algo está cambiando en la ciudadanía. ¿Qué cree que está cambiando? Sin duda, yo siento que poco a poco fuimos haciendo un ejercicio con mucha tranquilidad, con un gran propósito de lograr una campaña muy coherente. La hicimos de una manera austera también. Muy austera, con pocos recursos. De hecho, una de las anécdotas que contábamos permanentemente en campaña era que era la campaña con una sola valla en la ciudad paga, mientras que las demás campañas tenían, digamos, unas condiciones diferentes, pero sentíamos que saliendo a los semáforos, muchos días de la semana salía a un semáforo muy especial, de la 56 con 27. Al principio eran muy pocas las personas que seguramente nos reconocían, pero con el pasar de los días, ya por ahí tal vez en el mes finalizando agosto, septiembre, empezamos a sentir que más gente nos saludaba, que más gente nos respondía un saludo, más pitos de bocinas de los carros, de las motos, y bueno, y ahí fuimos sintiendo que efectivamente las cosas estaban mejorando. Y efectivamente, como lo menciona, la casa nuestra de campaña, al comienzo era una casa relativamente sola, empezamos a crear una cosa que fue muy especial, sí, los jueves de los ciudadanos libres, y ahí empezamos a recoger gente y empezaron a llegar y a llegar. Y bueno, nos fuimos conectando de una manera muy especial, donde semana a semana íbamos avanzando en lo que eran las encuestas, y bueno, ya ni hablar del resultado, un resultado histórico, exitoso, que obviamente me genera un compromiso muy grande. Y hay una anécdota muy especial que quiero compartir con ustedes. El día de las elecciones, el domingo, sí, cuando empezaron a salir los primeros resultados, salieron unos números que al principio, en mi caso, dudaba pues qué estaba pasando porque era un porcentaje muy alto.
Y la gente que estaba conmigo ese día de las elecciones estaba muy eufórico, muy emocionados cuando en televisión empezaron a decir esto es un dato histórico. En el Trovo. En el Trovo, sin ninguna duda. Todos Sí. muy emocionados. Ajá. Y mantuve una calma muy especial y fue simplemente una reflexión de sentir que había una gran responsabilidad con mi ciudad, una responsabilidad que empecé a asumir desde las 6 de la mañana del día siguiente, mientras muchos seguramente dentro del equipo de campaña estaban enguayabados, seguramente con dolor de cabeza de la celebración. Yo ya estaba desde las 6 de la mañana atendiendo los medios y a las 9 estaba en la alcaldía con Manolo Azuero, el alcalde designado, diciéndole, bueno, estoy acá, vamos a empezar a trabajar porque la agenda es muy importante y no podemos parar en una administración que ya ha demostrado que efectivamente las cosas se pueden hacer de una manera muy seria, muy coherente, muy transparente para nuestra ciudad. Tuvimos la oportunidad de conocer diferentes situaciones que se estaban presentando con diferentes candidatos en toda esa contienda política y tuvimos también la oportunidad de conocer todas esas propuestas que planteaban otros de los candidatos, incluyéndolo a usted en esa contienda. ¿Cómo le fue en los debates? ¿Cómo se sintió con esos compañeros de la contienda a la alcaldía de Bucaramanga? Pues tuvo diferentes momentos la campaña. Mientras no estuve punteando en las encuestas, había una camaradería, había una relación muy tranquila. El chiste va, el chiste viene. Sin ningún problema. Sí. Pero ya cuando empezamos a puntear las encuestas, El ataque. ya empecé a sentir, digamos, una presión, una campaña distinta. Las acciones o los comentarios en las redes sociales fueron un poco fuertes, pero siempre mantuvimos la calma, siempre de mi parte mucha tranquilidad, mucho respeto. Porque yo creo que en el mundo de la política hay que empezar, digamos, a ser capaces de manejar una comunicación tranquila, relajada. Y Juan Carlos Cárdenas es de esa línea, digamos, de ese estilo, una persona que es capaz de dialogar, de respetar a los demás. Y bueno, al final ya hubo momentos tensos. También era mi primera experiencia política y el primer debate que fue acá en el canal entró. Pues obviamente el tema de la luz y de las cámaras fue una experiencia muy especial y muy particular. También era la primera contienda política del ingeniero Rodolfo Hernández, que pasó de ser también empresario a tomar un puesto muy importante en lo administrativo. Estamos hablando del primer cargo de la ciudad de Bucaramanga en lo público. Y es importante ese ejercicio. ¿Cómo es la relación de ustedes dos? ¿En qué momento se ponen de acuerdo para unir fuerzas dentro de un momento polémico por el que estaba pasando el ingeniero Rodolfo Hernández? Pues siempre ha habido mucha cordialidad y mucho respeto. Sí. A Rodolfo Hernández lo conozco más de 30 años en la vida profesional. Yo fui ingeniero de ventas de Cementos Diamante en Bucaramanga cuando terminé mi carrera de ingeniería civil en la UIS. De ahí, si bien no fue una relación cercana, siempre ha sido una relación de, yo diría, de admiración mutua. Sí. Yo conocí obviamente su gran desarrollo empresarial, él conoció mi gran desarrollo profesional y cuando yo empiezo a ver una persona tan valiente como él luchando de manera decidida por los recursos públicos, tomé la decisión de llamarlo. Tomé la decisión, le dije, ¿por qué no nos tomamos un café? Quiero decirle simplemente que cuente con mi hoja de vida. Al principio tenía mis dudas, una persona ejecutiva, cómo podía de pronto llegar a ocupar tan alta designación de nuestra ciudad. Pero con trabajo, con mucha dedicación, con mucha disciplina, como lo he hecho a lo largo de mi carrera profesional, pues fui construyendo una relación de confianza. Yo creo que el demostrar un trabajo serio, respetuoso, con una propuesta clara para la ciudad, fue la forma como fui construyendo un espacio político. Y bueno, ya aquí estamos nosotros al frente de nuestra ciudad, con mucho compromiso, con mucho entusiasmo y mucho amor, para ser capaces de seguir soñando, ilusionándonos con que Bucaramanga va a ser una ciudad libre, territorio libre de corrupción, con grandes oportunidades para los jóvenes, para que haya mayor emprendimiento, para que Bucaramanga sea otra vez una ciudad privilegiada en el orden nacional y por qué no en el internacional. Y ahí es donde vamos a trabajar día a día, noche a noche, para que realmente ese gran sueño lo logremos. Bueno, dentro de toda esa relación que usted ha tenido con el ingeniero Rodolfo Hernández, alcalde, hablemos un poco acerca de esos consejos que le daban, porque él es muy papá y lo vemos dándole consejos permanentemente en sus redes sociales a los ciudadanos de cómo deben hacer las cosas, de cómo deben actuar, de cómo deben pensar. ¿Qué consejos le daba en particular a usted? Bueno, hubo al comienzo algunas diferencias. Sí. Por la forma, los estilos que cada uno representamos. Él es una persona mucho más vehemente, más
franca, más directa. Yo soy una persona mucho más tranquila, probablemente, eso sí, con convicciones muy definidas, pero ya con el pasar de los días fuimos encontrando, digamos, que habían unos propósitos claros, unas propuestas probablemente distintas, pero que se complementaban de manera clara para la ciudad. Y es decir, cosas como estas. La tecnología para mí es una opción muy importante para el desarrollo de la sociedad. Bucaramanga tiene un gran reto. Estoy seguro que con la tecnología seremos capaces de conectar a la ciudad no solamente de manera regional, sino con el mundo. Nos va a dar la oportunidad de ser una administración mucho más transparente, más eficiente, más cercana con el ciudadano. Y hay un gran sueño, un gran propósito que tengo hoy, y es que seamos, al finalizar de estos 4 próximos años de mandato, construir el Big Data de la ciudad. El Big Data es la información que nos permite tomar decisiones exitosas, que yo pueda saber y la ciudad pueda saber exactamente nuestros jóvenes de la primera infancia en qué nivel están de desarrollo psicomotriz, de la parte alimentaria, de la parte de educación, de salud. Todo eso lo podemos ir construyendo con esa información de la ciudad. ¿Cómo se mueven nuestros ciudadanos? Nosotros necesitamos saber más qué pasa con el transporte mismo, es cada uno de nuestros ciudadanos cómo se mueven, cuántos kilómetros al día, en qué horarios, por qué van a ciertos lugares. Y eso es parte de esos grandes retos que hoy la tecnología nos va a permitir ser capaces de ser una organización, más que una organización, una sociedad productiva, eficiente, respetuosa con el medio ambiente. Hoy estamos en la 4ª revolución industrial y a través de estas herramientas vamos a ser capaces de ser mucho más responsables en el uso, por ejemplo, de los vehículos, en el uso del espacio público. Y yo creo que el gran reto nuestro, que era esas conversaciones con Rodolfo, de un proceso de lucha contra la corrupción, era cuál era ese verdadero propósito. Y ahí es donde estamos construyendo una agenda distinta y estoy seguro que esto, con el pasar de los días, vamos a generar impactos positivos para nuestra ciudad. Bueno, interesante lo que usted nos cuenta, ingeniero Juan Carlos Cárdenas, porque son grandes las expectativas que tienen los bumangueses con respecto a lo que pueda hacer usted los próximos 4 años. Hablemos un poco acerca de esos retos y ya para entrar en materia con ese proceso de empalme que se está iniciando con la alcaldía de Bucaramanga. ¿Cómo va ese proceso y quiénes hacen parte de ese equipo de empalme? Pues como le decía María Angélica, arrancamos desde el primer día o el día siguiente de los resultados electorales, el día 28 de octubre exactamente. Es un gran reto donde son diferentes temas de ciudad y he logrado armar un equipo de gente multidisciplinaria, con experiencia, unos jóvenes con una gran energía y un gran entusiasmo, porque al final hay que hacer una buena mezcla. Y lo que les he dicho a todos mis colaboradores es, quiero que superen las expectativas, que cada uno se rete de una manera distinta y mucho más propositiva, de manera que nos sorprendamos todos. Sí. Hemos logrado con Manolo Azuero, nuestro alcalde designado, hacer un trabajo muy transparente, de muy buena comunicación, de una autocrítica que permite de alguna manera ser capaces de establecer nuevos retos. Por ejemplo, nosotros hemos venido planteando que no solamente es ejecutar un presupuesto, llevarlo a cabo en su buena ejecución como tal, sino ser capaces de construir un propósito. El propósito no necesariamente es hacer una cancha o un colegio o un puesto de salud, es cómo realmente vamos a impactar de manera positiva a nuestra ciudad en términos de mejoramiento del medio ambiente, cómo reducimos las muertes no naturales, cómo somos capaces de generar mayor productividad en nuestras empresas, cómo logramos reducir la deserción escolar, cómo logramos que el 94% de las empresas que hoy no son exitosas después de 3 años sean mucho más eficientes y más sostenibles. Y ahí es donde nosotros queremos desarrollar una agenda de propósito. El propósito es cómo realmente impactamos bienestar en toda la ciudad. Ahí es donde nosotros queremos que los jóvenes de diferentes barrios del norte de la ciudad, por ejemplo, donde tenemos el Plan Integral Zonal del Norte, tengan oportunidades de acceder a jornadas únicas escolares, que tengan la posibilidad de tener una jornada alimentaria para que pueda tener un crecimiento de manera exitosa, donde tengan la posibilidad de hacer deporte, donde tengan acceso a actividades lúdico-culturales. Yo creo que hay un gran tema, una gran agenda y vuelvo y repito, el equipo que está llegando, liderado digamos por el alcalde Juan Carlos Cárdenas y lo que hoy entrega la administración, va a ser una ciudad de muchas oportunidades como lo hemos declarado.
Bueno, el ahorro que hizo la actual administración municipal en cuanto a contratos por prestación de servicios, que dejaba la politiquería y esos grandes compromisos que se adquirían en campaña, se redujeron notablemente en esta administración municipal, y ese es uno de los grandes logros que ha tenido la administración del ingeniero Rodolfo Hernández. ¿Va a seguir esa línea usted? Vamos a seguir haciendo un buen manejo de los recursos, vamos a ser muy responsables en la parte de tesorería. Sí. Aquí hay un tema, por ejemplo, que la semana anterior estuve en un congreso en Cartagena, donde fui invitado a participar y a compartir un poco las experiencias de ciudad, y cuando mencioné que nosotros teníamos más de 40 proponentes en las licitaciones públicas, que recibíamos facturas en la mañana y las pagábamos en la tarde, o si llegaban en la tarde la pagábamos al día siguiente en la mañana, eso generó un impacto que la gente, la gran mayoría, quedaron gratamente sorprendidos. Y los invité a seguir participando, digamos, en procesos licitatorios. Ese buen manejo de las finanzas lo vamos a mantener, porque eso es una manera democrática, transparente, ética de gestionar los recursos públicos, y sin duda lo vamos a mantener, esa disciplina fiscal. Hoy tenemos una ciudad con grado de inversión AAA, eso es un lujo que tenemos nosotros en la ciudad y eso no lo vamos a perder. Tenemos una buena reputación a nivel financiero en los bancos. En el Ministerio de Hacienda estamos reconocidos, después de haber estado al punto de ir a una ley de intervención al comienzo de la administración de Rodolfo Hernández. Hoy somos ejemplo de manejo de las finanzas de la ciudad, y eso nos va a permitir tener credibilidad, tener confianza en el ciudadano, y yo creo que eso invita de alguna manera al ciudadano a ser capaz de pagar a tiempo sus impuestos, porque sabe que realmente se están invirtiendo de manera adecuada, y eso va a generar círculos virtuosos. Vamos a lograr que la gente se sienta mucho mejor, que la salud mejore, que la educación mejore, que el espacio público mejore, y ahí vamos a ser capaces de construir una mejor ciudad sin duda. Y el saneamiento de las finanzas le va a permitir a usted hacer una gestión positiva para todos los ciudadanos de Bucaramanga. Vamos a hacer una pausa, ingeniero, y al regreso estaremos de vuelta con el alcalde electo de la ciudad de Bucaramanga, hablando de todos los retos que tiene para la ciudad. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en Oriente Noticias. Estamos hoy 24 de diciembre entregándoles a todos ustedes los detalles de los grandes retos de la ciudad de Bucaramanga, liderada durante los próximos 4 años por el ingeniero Juan Carlos Cárdenas, que tuvo una aplastante votación el pasado 27 de octubre y queremos felicitarlo por ese fenómeno en la votación del cual hablábamos anteriormente. Ingeniero, es importante que nosotros pongamos sobre la mesa una situación que fue muy difícil para la administración del ingeniero Rodolfo Hernández y tiene que ver con su relación con el Consejo Municipal. Muchas cosas se quedaron sobre el camino y muchos bumangueses sienten que fue una pelea constante. ¿Cómo va a ser la relación con el Consejo en su administración? María Angélica, va a ser muy respetuosa, de una forma donde el diálogo siempre esté presente, donde tengamos la capacidad de discutir de manera clara los diferentes temas que son de importancia para la ciudad. De parte nuestra, en la administración, vamos a hacer de puertas abiertas la información sobre la mesa. Tenemos clarísimo que la ciudad votó de manera masiva por unas buenas prácticas de la gestión pública. Nosotros somos claros de que no podemos desarrollar agendas como eran las del pasado, transando cosas a cambio. Esta administración saliente de Rodolfo Hernández, de manera valiente, logró romper esas estructuras de cosas a cambio, donde se transaba realmente una decisión del alcalde a cambio de puestos de trabajo, de secretarías. Y yo creo que en la medida que manejemos de manera independiente los poderes, en el caso mío el Ejecutivo es ejecutar las necesidades, cerrar las brechas de inequidad que tenemos en la ciudad, y por el lado del Consejo pues será hacer la fiscalización, hacer el manejo o el control político que se requiere, y yo estoy seguro que de manera respetuosa vamos a trabajar por el bien de la ciudad. Es un momento histórico y tenemos que ser capaces de mostrarle a la ciudad que somos capaces
de ser absolutamente institucionales. Eso es lo que realmente la ciudad está esperando. Uno de los pilares de sus propuestas, alcalde, tiene que ver con el medio ambiente. ¿Cuál va a ser la situación, por ejemplo, de la disposición de los residuos sólidos en la ciudad de Bucaramanga? Un tema que está embolatado hasta ahora. Así es, pero hay un gran esfuerzo de tratar rápidamente de encontrar una solución. El Carrasco, nuestro relleno sanitario, ya tiene un cierre definitivo. Sí. Y tenemos que respetar esas decisiones del juez, que hoy nos tiene corriendo, hay que decirlo claramente, para darle una solución. Con la UI se viene haciendo un estudio técnico muy científico, de manera que la decisión que se tome sea la mejor para, no solo para Bucaramanga, sino para los 16 municipios que son quienes hoy depositan en el Carrasco sus rellenos, sus desechos pues, sí. de ciudad. Pero más allá de eso, tenemos que ser capaces de entender que el manejo de las basuras es una oportunidad, no es un problema. Y cuando hablamos de oportunidad, en lo que hoy llamamos economías circulares, se van a poder generar nuevos empleos, nuevas empresas, que cuando hagamos un cierre de estos procesos de relleno sanitario, vamos a encontrar una oportunidad de una zona que puede volverse un gran parque temático para la ciudad, que hay una oportunidad de generación de energía. Y yo estoy seguro que pronto vamos a encontrar, junto con los alcaldes del área metropolitana y los demás municipios, y seguramente con la participación del gobernador de Santander, una solución, porque lo que sí es importante en estos momentos es que trabajemos de manera colectiva. Eso es uno de los grandes retos que yo quiero plantearle, no solo a la ciudad, sino al departamento, es cómo hacemos equipo. Necesitamos aunar esfuerzos y sin ninguna duda vamos a encontrar soluciones rápidas y oportunas, que es lo que la ciudad espera. Lo hemos visto últimamente en las redes sociales y a través de diferentes medios de comunicación que usted está muy conectado con el gobernador electo Mauricio Aguilar. Lo hemos visto que coinciden en diferentes reuniones. ¿A ese trabajo conjunto se refiere usted, alcalde? Sin duda, no podemos desarrollar una agenda desarticulada entre la alcaldía y la gobernación y el área metropolitana. Hay muchos temas que son de agendas compartidas. Temas como la salud, temas como el medio ambiente, temas como la movilidad, en fin, hay una serie de proyectos que tenemos que verlo de manera articulada. Y de mi parte toda la apertura para que esa relación institucional, insisto, de manera transparente, clara para la ciudad y el departamento pueda ser una forma de avanzar de manera más rápida. Yo soy de la idea de que siempre si se trabaja en equipo, los resultados son mayores que si se trabaja de manera individual. Y ahí estoy desarrollando una agenda muy institucional con los gremios, con las universidades, con los concejales, con el gobierno nacional, con el departamento. Yo creo que hay que volver a apostar a cómo todos, con una visión y un propósito claro, somos capaces de articular una agenda para beneficio al final de nuestros ciudadanos, quienes fueron los que nos eligieron. Y una cosa muy importante, si bien ganamos con un récord histórico en la votación de nuestra ciudad, sabemos que tenemos que gobernar para más de 550.000 bumangueses. Para los que votaron y para los que para no, los que votaron y para los que no bumangueses. votaron. Otro de los retos grandes que usted tiene a partir del 1 de enero, bueno, digamos que desde ya, desde 24 de diciembre, es el tema del espacio público, porque lo vemos en esta época de fin de año, que es complicado el tema de espacio público y sobre todo con ese plan maestro, que no se salió muy bien, no llegaron a acuerdos. ¿Qué quedó faltando? ¿Qué hay por hacer con ese problema? Todos los planes al final que se hagan de diferentes órdenes, en el caso de espacio público, pues se parte, digamos, de unas premisas iniciales que hay que seguir trabajando para mejorarlos. No podemos parar donde estamos, todo es dinámico al final y hay que tener la capacidad de escucharnos entre todos los bumangueses. Yo he venido diciéndole a las diferentes fuerzas vivas de la ciudad, no podemos esperar soluciones de manera aisladas, independientes, tenemos que entender el problema de manera colectiva. El tema de espacio público es un tema donde tenemos que ser capaces de entender que hay unas necesidades básicas insatisfechas. Hay una cantidad de familias bumanguesas que no han tenido acceso a oportunidades, acceso a temas como la educación, como a un trabajo digno. Luego tenemos que ser capaces de entender qué pasa en esa familia. La intervención no solamente es pensando en que yo me pueda movilizar libremente, es un derecho que yo tengo a la movilidad, pero tengo que ser capaz también de retar a la academia, a los empresarios, cómo logramos a través de diferentes programas de emprendimiento, no solamente intervenir la persona que está ocupando el espacio público, tenemos que ser capaces de entender qué pasa en su núcleo familiar, de manera que encontremos si un muchacho que está terminando bachillerato
logremos jalarlo, llevarlo a que termine una carrera técnica que sea capaz de ayudar económicamente a su familia, o alguien que esté terminando una carrera universitaria dentro de ese núcleo familiar, ¿cómo ayuda? Yo insisto, tenemos que ser generosos. Yo lo digo por experiencia propia. A mí me tocó con la educación en el tecnológico, en la UIS, que tuve ese acceso a esa educación formal, ser capaz de jalar de alguna manera a mi familia. Y esa es un poco la forma como pretendo solucionar, no solamente de una manera coercitiva, sino hay que pensar en una agenda más propositiva, María Angélica. Muy bien, veíamos, alcalde, unas imágenes de unas obras muy bonitas, que alrededor de ellas hay un tejido social muy, pero muy importante, que tiene un impacto sobre todo en los jóvenes, de lo que usted me estaba hablando hace unos minutos, y tiene que ver con ese proyecto y ese taller de arquitectura que tenía la administración del ingeniero Rodolfo Hernández. ¿Se va a mantener en su administración? Sin duda alguna. El taller de arquitectura nos ha demostrado claramente que hay una forma de buen gusto, de la estética, de armonizar no solamente una obra, sino todo un tejido de sociedad, donde las escuelas, los centros de salud, los parques, las ágoras tengan, digamos, una línea de lo estético, de lo bello. Eso hay que mantenerlo, porque eso al final motiva, inspira a tener una sociedad de bienestar, diría yo, porque empezamos, cuando las cosas se hacen de manera estética, como que la cuidamos, la protegemos, nos apropiamos de ella, y eso nos da la posibilidad de poder tener una ciudad mucho más amable, una ciudad donde nos sintamos mucho más orgullosos y más comprometidos, sobre todo para cuidarla, porque cuando uno tiene una cosa bonita, María Angélica, uno lo cuida más que cuando tiene una cosa que al final hay una frase muy particular que dice que la belleza es dominante al final en un escenario, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer por nuestra ciudad, que las cosas se hagan con mucha estética, con mucho agrado, y que nos sintamos orgullosos de ellas. Lo hablábamos con Manolo Azuero en una oportunidad y hablábamos de este taller de arquitectura que queremos compartir con todos ustedes, que es ejemplo a nivel nacional, un grupo de jóvenes y también de arquitectos reconocidos a nivel internacional traen modelos de otros países, ¿cierto? Primero hacen una planificación con la comunidad y después empiezan a desarrollar obras en puntos neurálgicos y vulnerables. Ese impacto social es muy importante, alcalde. Mire, hay dos grandes proyectos en esta administración, el Parque Lineal del Río de Oro, sí, el Parque Lineal del Río Suratá. Esas son unas obras arquitectónicamente espectaculares. La movilización de la ciudad hacia esos espacios que estaban prácticamente abandonados, que se habían vuelto lugares de microtráfico, donde la verdad no invitaba a nada, hoy son grandes zonas de encuentro de la ciudad. Hay una cosa que queremos hacer, es medir realmente su eficacia en términos, por ejemplo, de reducción de inseguridad. Eso es uno de los retos que necesitamos ponerlos de una manera clara, objetiva, para poder demostrar que efectivamente hay esos espacios de encuentro donde la familia otra vez vuelve a recuperar esos espacios que se han ido perdiendo, donde quitamos ese hacinamiento, digamos, en estas poblaciones vulnerables y encuentran un lugar donde pueden hacer deporte, donde pueden volver a hablar con los vecinos. Y yo creo que esos espacios hay que seguirlos manteniendo, hay que seguirlos reforzando, y nosotros esperamos seguir interviniendo estos espacios públicos que se tienen que volver espacios familiares. Tenemos que rescatar de alguna manera esos encuentros que yo creo que hacen que los jóvenes, cuando están solos, pues terminen, digamos, en una serie de problemáticas distintas, cosas como el internet, cosas como de pronto la drogadicción, la delincuencia juvenil, y yo creo que el reto es crear oportunidades para toda esta juventud de la ciudad. Muy bien, vamos a hablar del tema Metrolínea, ingeniero Juan Carlos. Sí. Hablemos un poco acerca de ese grande reto, porque está atravesando por una situación financiera muy preocupante y ustedes le han apostado a salvar Metrolínea con la construcción de esos portales, garantizando una efectividad y una solvencia económica. ¿Es factible Metrolínea financieramente hablando? Hay que trabajar muchísimo de forma colectiva, insisto, María Angélica. No podemos dejar a Metrolínea simplemente como un sistema de transporte. Yo creo que tenemos que, primero que todo, apropiarnos como ciudad del sistema de transporte masivo, como lo hace Medellín. Medellín ha dado un claro ejemplo de qué es apropiarse de la infraestructura ciudadana. Nosotros tenemos que ser capaces de ganarnos el cariño de los bumangueses a través del sistema. Tenemos que generar situaciones de confort. Yo estoy tratando de buscar la forma de que, por ejemplo, tengamos aire acondicionado, que haya wifi, que el pasajero se sienta de alguna manera mucho más, claro, sí, en un estado de mayor confort, para que realmente prefiera nuestro sistema de transporte público.
Van a entrar las terminales de Piedecuesta en operación, la del norte. Estoy teniendo conversaciones con la ministra de Transporte invitándola a que nos ayude de alguna forma a solucionar hoy el tema que tenemos de PQP, que es uno de los retos de ciudad. Tenemos también un proceso, una contingencia jurídica que también hay que darle solución. Y es una manera donde todos tenemos que de alguna manera entender las problemáticas. Seguramente Metrolínea nos va a dar la oportunidad de dar una solución con nuevos buses. Necesitamos renovar la flota, esperamos que puedan ser flota eléctrica, que sea una flota que tenga 100% de accesibilidad a la población con alguna discapacidad. Yo creo que hay una oportunidad, no hay que verlo como un problema. A mí me gusta ver estos retos, es como una oportunidad para buscar una solución distinta y que genere bienestar a todos los bumangueses. Ese alivio de los grandes pasivos financieros que tiene actualmente Metrolínea, ¿pueden generarse o solucionarse con una inyección de gobierno nacional o el municipio está en capacidad de ayudar a Metrolínea a salir de esa crisis financiera? El gobierno nacional hace parte del sistema, digamos, de lo que es Metrolínea S.A., tiene, si no estoy mal, el 70% de participación, la ciudad el 30%, hay la mejor disposición del gobierno nacional para buscar soluciones, pero tenemos que ser capaces de buscar, nada fácil, un cierre financiero entre el uso de nuestros ciudadanos del sistema frente a los costos. Ahí hay un reto. Hoy, hay que decirlo claramente a la ciudad, no estamos logrando ese cierre financiero, tenemos que ver cómo mejoramos la ocupación, porque al final es un activo de todos. Entonces, si nos apropiamos de él, tenemos que buscar la manera más eficiente, que obviamente genere confort, pero que realmente no tengamos que más adelante tener que entre todos los ciudadanos tener que poner un poco más de dinero, que al final es recurso de cada uno de nosotros. Entonces hay que buscar soluciones de manera creativas y probablemente distintas a las actuales. Muy bien, pues lo invito a una pausa, alcalde, y al regreso estaremos hablando de diferentes temas que nos competen a todos como ciudadanos y vamos a hablar de la ciudad de Bucaramanga. Hoy estamos con el ingeniero Juan Carlos Cárdenas, alcalde electo de la ciudad bonita. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Oriente Noticias. Hoy es 24 de diciembre y tenemos un especial con el mandatario bumangués, el ingeniero Juan Carlos Cárdenas, alcalde electo de la ciudad de Bucaramanga, quien nos está hablando acerca de esos grandes retos que emprende para construir ciudad y para mejorar las condiciones de vida de muchos ciudadanos. Hoy 24 de diciembre es una edición especial, pero precisamente quiero preguntarle, alcalde, generalmente usted qué hace el 24, ¿qué va a hacer esta noche, por ejemplo? Bueno, siempre es un espacio muy de familia, María Angélica. Tengo 5 hermanos, mi mamá, mi padre ya fallecido hace 7 años, pero nos encanta, es a veces medio rutinaria la celebración, pero siempre nos sentamos en la sala de la casa con nuestros hijos, nuestras parejas, nuestra familia, y nos echamos, o sea, siempre son los mismos cuentos, los mismos apuntes, la misma pregunta acordándonos del vecino, qué pasó con fulanito, se casó, no sé qué. Y es un espacio donde yo creo que se repiten los chistes, pero lo disfrutamos. Somos una familia muy unida, muy cercana, hay calor de hogar, mi madre... La consentida, me imagino. Doña Rebe, siempre muy pendiente de nosotros, y pasa algo muy simpático. Le encanta a mi mamá amanecer. ¿Verdad? Le encanta compartir y ella cuando ya empieza a ver que alguno de nosotros como que empezamos a quedarnos dormidos, dice, bueno, pero ¿qué pasó con estos jóvenes? ¿Ya dónde está la vitalidad? Pero no, es siempre algo muy especial y para mí es sagrado estar con mis hermanos y mi mamá el 24 de diciembre. Y no creo, no creo que vaya a ser muy rutinario porque hay una razón muy grande para celebrar y es que están pasando la Navidad con el nuevo alcalde de la ciudad de Bucaramanga, que eso... Hace un año no lo veía ahí por las sombras, por ejemplo. Yo creo que el hecho, digamos, de esta gran responsabilidad, pues, no me aleja, digamos, de la persona que soy. Mantengo, digamos, mi forma de ser, cercano, buen hermano, buen hijo,
Yo creo que el hecho de ser el alcalde, pues sí, es una gran responsabilidad, pero como miembro de familia seguiré siendo el mismo, María Angélica. Pero para su familia va a ser un gran orgullo tenerlo a usted como mandatario de todos los bumangueses, asumiendo grandes retos. Y volvemos a lo que estábamos hablando antes de la pausa, alcalde, y esos grandes retos. Me deja intervenir, claro que sí. Y te voy a compartir una anécdota muy especial. Por favor. Cuando estábamos en campaña, un día veo a un sobrino haciendo o creando una cuenta de Twitter. Adivine para quién era esa cuenta de Twitter. Para mi mamá. Y le dije, mamá, y ya había reaccionado en Facebook, porque claro, en las redes sociales dicen una cantidad de cosas y de mentiras. Claro. Y mi mamá reaccionó y le dije, mamá, por favor, hay que tener toda la tranquilidad y toda la prudencia. Pero son de esas anécdotas muy lindas. Mi mamá es súper emocional, súper mamá protectora, entonces pues siempre he estado muy pendiente, no importa que sea el hijo mayor o el hijo menor, pero siempre muy a la defensiva con sus hijos. ¿Y qué consejo le daba a su mamá cuando usted tomó la decisión de lanzarse a la alcaldía, por ejemplo? No, ella siempre estuvo muy orgullosa, ¿Sí? Dijo, sí, mi hijo, yo creo que usted es capaz, usted es una persona que todo lo que se propone lo alcanza, siempre el respaldo, siempre con la mejor disposición, y bueno, fue fundamental, la verdad, en este propósito político, y bueno, el resultado ha estado ahí, y tengo que dar definitivamente las gracias a toda mi familia, a mis amigos, compañeros de trabajo, en fin, yo creo que estuve rodeado siempre de gente muy especial. Y de la mejor energía. Porque siempre. Lo que vienen son retos y vamos a hablar precisamente de uno de los retos que tuvo el ingeniero Rodolfo Hernández y que no la tuvo muy fácil debido a protestas y polémicas. Vamos a hablar de las ciclovías y las ciclorrutas que estaban planteadas dentro del plan de desarrollo del ingeniero Rodolfo Hernández. ¿Cómo lo va a desarrollar usted? ¿Cómo se van a hacer esas socializaciones que piden los ciudadanos? Bueno, hay una instancia ya jurídica, ¿no?, que se ha venido resolviendo día a día, pero yo lo que sí quiero es invitarla a la ciudad a entender que el tema de la ciclovía es un tema muy importante de soluciones ambientales y en específico los problemas de salud respiratoria que cada día son mayores. Eso tiene, digamos, unas implicaciones muy grandes y para mí la vida lo vale todo. La vida de un bumangués, de una bumanguesa, es algo en el que me tengo que preocupar todos los días y ahí es donde tenemos que ser capaces de entender que hay una problemática colectiva, que es la que tenemos que priorizar por encima de nuestras preocupaciones individuales. Yo entiendo que los comerciantes han estado inquietos, hay que buscar una manera constructiva, distinta, donde planteemos soluciones. Yo soy un convencido que Bucaramanga tiene una oportunidad y es mejorar las peatonales de la ciudad. Hoy nosotros no podemos caminar la ciudad y tenemos que entender que Bucaramanga tiene una población de adulto mayor de más de 80.000 personas. Tenemos cerca de 70.000 personas con alguna discapacidad. Tenemos una población infantil que se puede acercar a 50.000 personas, 60.000 creo que es el número. Estamos hablando que cerca del 40% de nuestra población hoy no es capaz de disfrutar nuestra ciudad. Entonces tenemos que ser capaces de mejorar las peatonales, las que están cerca o junto a las ciclorrutas o ciclovías, de manera que eso le ayude al comerciante también a mejorar sus ventas. Y hay que mirar cómo de pronto podemos hacer de manera creativa algo que se me ocurre de pronto para presentar como un acuerdo al Consejo y es darle una transición probablemente en términos de impuestos de industria y comercio a estos comerciantes que se puedan ver afectados. Hay que buscar maneras distintas, pero lo que sí es que tenemos que avanzar en una ciudad sostenible porque hay algo fundamental. Bucaramanga y el área metropolitana pertenece a un grupo de ciudades a nivel mundial que son cerca de 4.000 ciudades de más de 1 millón de habitantes que están hoy buscando los recursos para poder invertir y desarrollar sus empresas y sus economías. Y tenemos que ser capaces de mostrar que somos sostenibles ambientalmente, porque no solamente el inversionista está pensando en su rentabilidad, hoy está pensando en términos de la buena administración pública, de gobiernos transparentes, que sean capaces de administrar bien los recursos, que sean sostenibles, y yo creo que es ahí donde tenemos que tener un gran propósito. Bucaramanga tiene que generar nuevas inversiones, porque con los recursos que tenemos actualmente difícilmente cerramos las brechas de inequidad. Y por eso no solamente es el tema de la ciclorruta como un tema de espacio público, sino también como una oportunidad económica. Y eso es lo que tienen que entender muchos comerciantes que no están de acuerdo con que la ciclorruta pase por frente de sus establecimientos comerciales, que no la tienen fácil los comerciantes. Hacer empresa hoy en día en nuestro país, hablando en términos tributarios, es prácticamente
imposible, son muchas las que no pueden sobrevivir en el mercado competitivo que hay actualmente en Colombia. Hablemos un poco acerca de estas marchas que se están registrando en los últimos días. También están afectados los comerciantes. Solamente en un día, en hechos de vandalismo en zona céntrica de la ciudad de Bucaramanga, 100 millones en pérdidas. ¿Cómo apoyar a los empresarios para que generen más empleo y se vuelva la ciudad un poco más competitiva, alcalde? Nosotros dentro de la alcaldía vamos a tomar algunas decisiones importantes. La primera es que nuestra Secretaría de Desarrollo Social tenga mayor énfasis hacia lo económico, o sea, será una Secretaría de Desarrollo Económico y Social. Y el IMEBU, que es el Instituto Municipal de Empleo y Emprendimiento de Bucaramanga, tenga un rol mucho más protagónico. ¿Y qué quiero decir con eso? Hoy hay unos datos de preocupación, María Angélica. El 94% de las empresas que se constituyen en nuestra ciudad y en Latinoamérica fracasan antes de 3 años. Estamos permanentemente solicitando de que se creen más empleos, pero no nos hemos puesto a pensar en cómo detener ese fracaso empresarial, y eso tiene una serie de connotaciones que no logramos medir, cosas como depresión, problemas de salud, problemas de violencia intrafamiliar. O sea, yo creo que ahí hay un gran reto y el IMEBU tiene que ser capaz de ayudarnos a transformar ese fracaso empresarial junto con la Cámara de Comercio, junto con la academia y los empresarios. Por eso hablo de solucionar de manera colectiva nuestros problemas. Y se puede, María Angélica, nosotros podemos trabajar en cómo desarrollar verdaderos planes estratégicos, porque esto está estudiado ya. Yo he estado analizando detenidamente la problemática y eso está hoy definido, que cerca del 50% de ese fracaso está explicado por falta de estrategia de negocio. Y es reforzar esas competencias. Otro 30% es por un problema de gerencia misma del negocio, o sea, nos faltan indicadores recurrentes como cuántas ventas hago diariamente, cuál es el inventario que tengo, punto de equilibrio, cuál es el punto de equilibrio, cuál es el margen operativo que tengo por unidad vendida. O sea, nos falta un poco más de estructura empresarial y eso es lo que queremos proponer a través del IMEBU y a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. Bueno, estamos hablando de estrategias que van a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y es importante tener en cuenta también, hablando de los comerciantes, de todas esas posibilidades que tienen los jóvenes cuando salen de sus carreras universitarias. Ese primer empleo se convierte en algo fundamental, sobre todo para la economía en la ciudad de Bucaramanga. ¿Cuál es esa estrategia que plantea usted para los jóvenes de la ciudad? Ahí hay varios frentes, de trabajo. De hecho, estuve preguntando ahora en el empalme qué cosas podíamos hacer para la primera contratación en el municipio. Y ahí estamos buscando algunas opciones para que en empresas como el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga dé la posibilidad que jóvenes recién egresados sin experiencia profesional puedan desarrollar sus primeros contratos, obviamente acotados a unos montos y a unos niveles de riesgo en términos de lo que es la obra física a ejecutar. Pero además tenemos una gran propuesta. Nosotros en el programa de gobierno estamos hablando de Ruta S. Ruta S es algo similar a Ruta N, como han venido realizando y avanzando en Medellín los empresarios, la academia, los gremios, donde el muchacho o el joven universitario que recién salga tenga la oportunidad de tener algún acompañamiento en su empresa, en su iniciativa, y tenemos que ser capaces de hacer apuestas para que haya también capital semilla y que le podamos prestar con ese capital inicial, porque hoy el sistema financiero tradicional habla que después de 3 años de haber arrancado, yo en carne propia he tenido, digamos, esa experiencia que no es la más agradable, que hay que esperar 3 años a que ya uno demuestre que efectivamente es exitoso, cuando realmente uno necesita el acompañamiento desde un comienzo. De ahí vamos a estar muy atentos en 3 grandes potencialidades que tenemos nosotros en la ciudad y en el departamento, que tiene que ver la salud, el turismo y la tecnología. Mire, Bucaramanga tiene que ser capaz de retarse de manera significativa hacia el mundo tecnológico. Hoy estamos en la 4ª revolución industrial y los empleos van a cambiar de manera significativa y no hemos hablado aún de ello. Estuve con nuestro querido rector de la Universidad Industrial de Santander, Hernán Porras, con Juan Camilo Montoya en la UNAP, también con el rector de la UDES, el doctor Jaime Restrepo, donde tenemos la capacidad de hacer un análisis de un tanque de pensamiento, de cuáles van a ser esos nuevos empleos para nuestra ciudad y la región. Y yo creo que ahí tienen que salir nuevos retos. Nosotros con la puesta en marcha de Ruta S, un gran parque tecnológico dedicado
hacer innovación en emprendimientos que tienen que ver con inteligencia artificial, blockchain, el Internet de las cosas, la robótica. Yo creo que tenemos que empezar a pensar distinto. Y déjeme decirle, cuando terminé mi maestría estuve en la China. Visité Xi'an, una ciudad que está en la mitad, digamos, de la China, muy lejano a los puertos. Y cuando viajaba a esta ciudad en mi maestría, yo decía, bueno, ¿y de qué viven estos pobladores de Xi'an? Y cuando llegamos, la tasa de desempleo era negativa. Luego, ahí hay unos grandes aprendizajes, se pueden hacer cosas distintas, hay que pensar diferente. Acá estamos muy preocupados de solucionar las vías terrestres y probablemente tenemos que hacer ya una transición a hacer apuestas de empresas de alto valor. Y la tecnología, con una población universitaria, más de 130.000 jóvenes que están en educación superior, son capaces y vamos a liderar una apuesta para que Bucaramanga se transforme en la próxima década desde la tecnología. Interesantes retos, ingeniero Juan Carlos Cárdenas. Hacemos otra pausa y al regreso estaremos también hablando de algo muy importante por lo cual se ha dado la pelea el alcalde designado Manolo Azuero con el gobierno nacional y es el páramo de Santurbán. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos en Oriente Noticias. Hoy 24 de diciembre estamos hablando con el alcalde electo de la ciudad de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. Bueno, alcalde, hablemos de algo y un tema muy polémico por estos días y tiene que ver con la protección del páramo de Santurbán. Un legado que deja el ingeniero Rodolfo Hernández, el alcalde designado Manuel Francisco Azuero y que asume usted a partir del 1 de enero del 2020. ¿Cómo lo va a llevar a cabo? ¿Cómo ve esa protección? El páramo de Santurbán se viene defendiendo hace más de 10 años, María Angélica, y aquí el Comité del Páramo, el Comité de Defensa del Páramo de Santurbán ya viene desarrollando una agenda que efectivamente Rodolfo Hernández, Manolo Azuero, Juan Carlos Cárdenas, lo vamos a seguir defendiendo de manera vehemente desde lo político, lo jurídico y lo técnico. Pero aquí hay buenas noticias. Ya el páramo de Santurbán ya deja de ser solamente una problemática del alcalde de Bucaramanga. Ya hemos logrado liderar unas conversaciones junto con el gobernador de Santander, junto con los municipios y los alcaldes recién electos de la provincia de Sotonorte. Otra buena noticia, el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, y los diferentes municipios que también están siendo afectados o tienen alguna incidencia con el páramo de Santurbán, estamos haciendo equipo. Esto era algo que no habíamos observado en el pasado, teníamos muchas iniciativas de manera independiente, desarticulada. La primera iniciativa o decisión que tomé política fue, recién electo, nombrar un alto comisionado para la defensa del páramo de Santurbán que se posesiona junto conmigo el 1 de enero, que es Carlos Sotomonte, una persona reconocida por su liderazgo político en lo que es la defensa del páramo, para que realmente construyamos una agenda. Esta agenda tiene que ser capaz de pasar no solamente de lo local, sino a lo nacional e lo internacional. Y yo estoy seguro que de esa manera el gobierno nacional, nuestro presidente Iván Duque, va a lograr visualizar la problemática que significa la defensa del páramo de Santurbán, porque al final es el futuro de nuestra sociedad, el futuro de las empresas. Luego no vamos a desfallecer, María Angélica, humangueses, santanderianos y colombianos, no vamos a parar un solo segundo en defender nuestro verdadero tesoro. Y ahí la invitación igual a los medios de comunicación, a los gremios, a los empresarios, a la academia, a los diferentes partidos políticos. Esto no es un problema del alcalde, esto es un problema del orden, vuelvo y repito, nacional e internacional, porque el páramo hace parte de un ecosistema global que hoy es una de nuestras grandes preocupaciones, el medio ambiente. Bueno, ¿comparte usted entonces el descontento que tiene Carlos Sotomonte, Manolo Azuero, con respecto a la designación del ministro Carrasquilla como delegado en todo este proceso de delimitación del páramo? Sin duda, lo hemos manifestado. Juan Carlos Cárdenas también en plena campaña lo dijo, necesitamos que el presidente reconsidere una persona que no tiene las competencias. Esto es una decisión que tiene un contenido muy técnico más allá de lo financiero. Y estoy seguro que el presidente va a ser capaz de entender que hay una línea
que se tiene que poner mucho más allá, vuelvo y repito, de una preocupación económica financiera, porque parte de lo que hay detrás es, pues obviamente unos derechos adquiridos, Sí. que eso es real, que hay que ver cómo se soluciona, que hay una necesidad de los recursos del orden nacional para hacer un cierre probablemente del presupuesto nacional, pero creo que hay cosas que son mucho más importantes que eso, y es la vida, y es el futuro de nuestras generaciones. Luego ahí vamos a cerrar trincheras sin ninguna duda, y cada día vamos a ser mucho más vehementes y espero que esa solución definitiva llegue pronto para nuestra ciudad. Y eso esperamos todos, alcalde. Sin duda. Vamos a cambiar de tema para hablar de seguridad. Muchas personas a través de nuestro sistema informativo realizan diferentes denuncias en secciones que tenemos donde la comunidad nos dice qué es lo que está pasando en diferentes comunidades y sectores de la ciudad de Bucaramanga, y nos llevamos la sorpresa de que hacen mucha falta las cámaras de seguridad para que las personas puedan sentirse un poco más seguras en sus barrios. ¿Cómo va a ser ese proceso de seguridad? En el tema de seguridad tenemos que entender que obviamente hay unas soluciones de corto plazo, pero lo más importante, María Angélica, son las soluciones de mediano y largo plazo. Las de corto plazo pues van a estar en cómo mejorar, digamos, los instrumentos jurídicos. Voy a liderar de manera permanente lo que es el Consejo de Seguridad nuestro de la ciudad para articular de manera clara todo nuestro aparato jurídico, llámese Fiscalía, llámese Policía Nacional, nuestra judicialización, los jueces de la ciudad, de manera que rápidamente podamos reaccionar ante el delito. Eso es una cosa fundamental y será parte del día a día. Vamos con tecnología a fortalecer la información. Hay información que necesitamos analizarla de manera mucho más oportuna para actuar rápidamente frente al delito, y no vamos a descansar para buscar desvertebrar, digamos, esas mafias que hay en nuestra ciudad, y en especial el tema de los microtráficos que tenemos. Las ollas de microtráfico son uno de los grandes problemas, y fortalecer en nuestros colegios, que tenemos ahí unos cordones muy preocupantes, digamos, de drogadicción, de expendios. Eso es en el corto plazo, pero lo fundamental es el mediano y largo plazo. Y ahí vamos a hacer una apuesta muy importante en lo que tiene que ver la educación. Caminando y recogiendo firmas en el norte, en el occidente y en el sur de la ciudad y en la Comuna 14, uno encuentra una población joven con una desesperanza que de verdad a uno le duele mucho el corazón ver que jóvenes solamente están pensando como expectativa de vida a los 30 años, cuando están empezando a vivir, que son nuestro aparato productivo para los siguientes años. Y uno analizando ciertas cifras, nuestra población carcelaria en la ciudad son personas menores de 30 años que no han terminado el bachillerato. Y eso ya le da a uno una radiografía clara de qué pasa en nuestra ciudad. Luego hay una apuesta importante de avanzar en las jornadas extendidas en los colegios públicos, mejorar la calidad educativa para que puedan acceder a universidades públicas. Ese es uno de los grandes retos. De manera que en las jornadas extendidas tengamos la posibilidad de tener a los muchachos ocupados, con educación pertinente, que cuando terminen su bachillerato tengan la capacidad de ganarse un salario digno, Claro. que tengan acceso a deporte, al arte, a la cultura. Ahí hay una gran apuesta para que nuestros jóvenes de verdad tengan oportunidades. Importantes apuestas entonces, alcalde. Ya llegamos a la parte final de este espacio de Oriente Noticias. Hoy, 24 de diciembre, un mensaje para todos los ciudadanos el día de hoy. Pues quiero decirle a todos mis conciudadanos bumangueses, bumanguesas, que esta Navidad la podamos compartir en familia, que lo compartamos en paz, de una manera muy generosa, con una sonrisa, con un abrazo, que tanta falta nos hace. Y estoy seguro que ese es el mejor regalo que podemos darle a un hermano, a un vecino, a un amigo, a un compañero de trabajo. Un abrazo. Hemos perdido, digamos, ese contacto amoroso, cercano. Y yo los invito a que de verdad disfrutemos esta Navidad de esa manera. Mucho cuidado con la pólvora, mucho cuidado con los excesos de alcohol. A mis amigos que usan la motocicleta, por favor, prefiero que la dejen en sus casas, que utilicen el transporte público, y que podamos el 25 despertarnos con una buena sonrisa, con una buena emoción, y decirles que vamos a desarrollar una agenda muy esperanzadora, muy propositiva, para que los próximos 4 años nuestra ciudad siga creciendo y siga siendo una ciudad de oportunidades para todos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Oriente Noticias, alcalde. No, a ustedes, muchas gracias, y siempre disponible para los medios de comunicación. Y vamos a seguir avanzando como todos ustedes y yo,
queremos para que Bucaramanga, insisto, sea una ciudad de bienestar, una ciudad de felicidad y que más gente quiera venir a vivir en nuestra ciudad. A ustedes muchísimas gracias por preferirnos como su mejor opción en información. Hasta aquí este especial de Oriente Noticias. Hoy 24 de diciembre. Continúan ustedes disfrutando de la buena programación que tiene el Canal TRO. Feliz tarde.